La mejor Copa Libertadores de cada liga sudamericana y México en el presente milenio. Este video lo abordaré mayormente desde una perspectiva íntegra, no necesariamente qué tan lejos ha llegado algún equipo determinado, sino destacando la participación plural de un país en la Libertadores en lo que va de este milenio. Y podríamos empezar con el Brasileirao. ¿Cuál fue la mejor Copa Libertadores para los equipos de Brasil en el presente milenio? Fue una decisión algo complicada, puesto que los equipos brasileños tienen muchas campañas para resaltar, pero dentro de tanto éxito, sin lugar a dudas, sería la edición de la Copa Libertadores 2021, donde se ha marcado la mayor hegemonía del Brasileirao en la competición. En la edición 2021, los representantes de Brasil fueron Palmeiras, Flamengo, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Gremio de Porto Alegre y Santos de São Paulo. 8 representantes, de los cuales 6 se metieron a octavos de final, solo quedando eliminado Gremio en fase previa a manos de Independiente del Valle, y Santos terminaría por atrás de Barcelona y Boca. Y por si fuera poco, 5 de esos 6 brasileños clasificaron como punteros de su grupo, y de los 6 clasificados a octavos, 5 se metieron a cuartos de final. El único eliminado fue Inter, y a través de la vía de los penales, porque si no estaríamos hablando de 6 clasificados a cuartos. Pero después de todo, de los 8 que empezaron inicialmente, 5 seguían con vida dentro de los 8 mejores de la Copa Libertadores en esa edición, siendo probablemente la participación más destacada del Brasileirao en una Libertadores. Ya para las semifinales quedaron 3 brasileños con vida, y de no ser por el gol de visita, probablemente hablaríamos de 4 brasileños en semifinales, pero en ese entonces Fluminense cayó a manos del ídolo de Ecuador por el gol de visitante. Hubiera sido un hecho insólito en toda la historia de la Copa Libertadores que un solo país ocupe toda la ronda de semifinales. Ya para la final sí quedaron 2 equipos del Brasileirao, Flamengo Palmeiras, con un triunfo del Verdao en el centenario de Montevideo. Argentina. ¿Cuál fue la mejor Copa Libertadores de los clubes argentinos en lo que va del milenio? Sin lugar a dudas sería la edición del 2018, una Libertadores que se pintó de celeste y blanco, siendo que en dicha edición los representantes fueron los siguientes: Independiente de Avellaneda, Racing de Avellaneda, Boca Juniors, River Plate, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Banfield. Y acá solo faltaba San Lorenzo y tenías a los 5 grandes, cabe decir. Y de estos 7 representantes de Argentina, 6 se metieron a los octavos de final. El único equipo que claudicó fue Banfield, que en la fase previa caería con el bolso uruguayo. Después, los 6 clubes que quedaron en grupos, los 6 se metieron a la segunda ronda. En octavos de final cayó Racing a manos de River Plate y Estudiantes de La Plata por la vía de los penales a manos de Gremio. En cuartos de final quedaron con vida 4 clubes argentinos dentro de los 8 mejores de la competencia. Asimismo fue el país con mayoría de representantes, seguido con Brasil, al que solo le quedaban 3. En esa instancia caería Atlético Tucumán a manos de Gremio con un aplastante 6-0 global, e Independiente a manos de River. En semifinales quedaron 2 argentinos y 2 brasileños, siendo que por primera vez en toda la historia de la Copa Libertadores se jugaría una final solo con clubes argentinos. Boca pasó por arriba de Palmeiras y River haría lo mismo con Gremio. El desenlace terminó en la cuarta Libertadores para el equipo de Gallardo, la mejor Copa Libertadores en lo que va del milenio para los clubes argentinos. México. ¿Cuál fue la mejor Copa Libertadores para los clubes mexicanos en lo que va del milenio? Ciertamente lo primero que se le puede venir a la cabeza a los mexicanos son las participaciones del 2001, 2010 o 2015, donde tuvieron a un representante en la final del torneo. Sin embargo, como le estoy dando cobertura a un rendimiento donde se exhiba mayor pluralidad de la liga, me quedaría con la edición del 2005. En esa oportunidad la liga mexicana tuvo a 3 representantes en la Libertadores y los 3 se clasificaron a los octavos de final, y siendo que en esa edición metieron a clubes a cuartos y a semifinales. Y nada, para la Copa Libertadores 2005, México tuvo a 3 representantes en la Libertadores: Pachuca, Tigres de Nuevo León y las Chivas Rayadas de Guadalajara. Los 3 clasificaron casi sin despeinarse a los octavos de final. Todo iniciaría con la fase previa, cuando Chivas aplastó a Cienciano de Perú en un global que acabó 8-2. Posteriormente pasaría como puntero por encima de Once Caldas, Cobreloa y San Lorenzo. Asimismo, Tigres también clasificaría como puntero por encima de Banfield, Alianza Risa y Caracas de Venezuela. Quedaba Pachuca en el último grupo. Este clasificó por atrás de Boca Juniors y por encima de Sporting Cristal y Deportivo Cuenca de Ecuador. Los 3 clubes mexicanos seguían con vida dentro de los 16 mejores de la competencia. Por un lado, Tigres se metió dentro de los 8 mejores tras vencer a Once Caldas de Colombia. ¡De Tigres! ¡Saavedra!
dice que Tigre se está pasando a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Ahora hace rato. Y por otro lado se cruzaron Pachuca y Chivas, donde terminaría por clasificar el equipo rojiblanco. Dos equipos mexicanos seguían con vida y solo con clubes argentinos y brasileños. En cuartos, Tigre sería eliminado a manos del futuro campeón, que sería Sao Paulo de Brasil, y por otro lado Chivas aplastaría a Boca Juniors con un 4-0 en el estadio de Jalisco, clasificando a las semifinales del torneo. Aquí aguanta Bautista, el disparo, ¡golazo! Ya en la semifinal, Chivas no pudo hacer nada frente a Paranaense, quedando eliminado y acabando la participación de los clubes mexicanos. Copa Libertadores 2005, la mayor expresión de la Liga MX en CONMEBOL. Hablando de Libertadores, obvio. Colombia. ¿Cuál fue la mejor Copa Libertadores para los clubes colombianos en lo que va de este milenio? Probablemente la Libertadores que se les viene a la cabeza es la edición del 2016, donde el verdolaga sale bicampeón de América. Sin embargo, si siguieron la sintonía del video, sabrán que puede haber mejores participaciones de clubes colombianos. Por un lado está la edición 2004, donde sale campeón Once Caldas, bajándose a Boca, Sao Paulo, Santos, puro equipo campeón del mundo, y Barcelona de Guayaquil, que es un equipo popular. Además que Deportivo Cali llega a cuartos de final. Pero yo especialmente me quedaría con la edición de la Copa Libertadores 2003, donde por primera vez sucede un hito en la historia del fútbol colombiano en Libertadores, pese a no ganar la Copa Libertadores. Vayamos desde el comienzo. En la Copa Libertadores del 2003, Colombia llevó a 3 representantes: América de Cali, Deportivo Cali e Independiente de Medellín. Y los 3 representantes de Colombia casi sin problemas se metieron a los octavos de final, siendo la primera vez en la historia que 3 clubes colombianos jugarían una segunda ronda. Hecho que volvió a ocurrir en el 2005, pero en aquella edición los eliminaron a todos en octavos. Muy distinto en 2003, donde Deportivo Cali clasificaría como puntero por encima de River, Libertad y Emelec. Independiente de Medellín clasificaría como puntero por encima de Boca, Barcelona y Colo-Colo, y América de Cali como segundo por abajo de Santos y encima de Nacional de Ecuador y 12 de octubre de Paraguay. De estos 3 clubes, solo el Deportivo Cali se terminaría quedando en octavos tras caer por penales a manos de Cruz Azul de México. Cerca estuvimos de ver a 3 colombianos dentro de los 8 mejores de la Copa Libertadores, y quedando solo con vida el DIM y América de Cali. En esta instancia, Independiente de Medellín venció a Gremio clasificando a la semifinal, y América de Cali venció a River Plate también clasificando a la semifinal. 2 clubes colombianos dentro de los 4 mejores de la Copa Libertadores en el 2003. Era un hecho insólito y que nunca más se volvió a repetir. En semifinales los clubes colombianos eran mayoría, pero ya en esta instancia, Boca aplastó a América de Cali y Santos le ganó al DIM. Libertadores 2003. Este video llegó gracias a 1xBet, la casa de apuestas más confiables con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta $130 si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Paraguay, ¿cuál fue la mejor participación de los clubes paraguayos en el presente milenio? Les diría que no es la del 2002 donde Olimpia sale campeón. Directamente Olimpia fue el único equipo paraguayo dentro de los octavos de final. Tampoco es la del 2013 donde Olimpia llega a la final y fue el único paraguayo dentro de los octavos de final. Tampoco 2014, que fue casi lo mismo con Nacional de Paraguay. Pero premiando a una participación más variopinta en este milenio, me decantaría por la edición del 2011 o 2019. Por un lado, en el 2019 por primera vez se clasificaban 3 clubes paraguayos a octavos de final desde la fase de grupos y siendo todos punteros. Y por otro lado, en 2011 fueron 2 clubes paraguayos que avanzaron a cuartos de final y uno de ellos llegó a semifinales. Siento que es un empate y hablaré de las 2 participaciones mejor. Por un lado, en 2019 de los 4 clubes representantes, 3 clasificaron a octavos de final. Los representantes fueron Olimpia, Cerro Porteño, Libertad y Nacional, siendo que este último se fue eliminado en la fase previa, pero la realidad sería distinta para los 3 primeros en los 4 primeros partidos de la fase. Estaban destrozando en su grupo. Por un lado, Libertad terminaría puntero por arriba de Gremio, Universidad Católica y Rosario Central. Por otro lado, Cerro Porteño sería puntero por
por encima de Nacional de Uruguay, Atlético Mineiro y Zamora de Venezuela. Y por último, Olimpia también sería puntero por arriba de Godoy Cruz, Sporting Cristal y la U de Conce. Los tres grandes de Paraguay hicieron añicos en sus respectivos grupos y ya estando en octavos solo quedó con vida Cerro Porteño tras vencer a San Lorenzo, que próximamente sería eliminado a manos de River. Por otro lado tenemos la participación del 2011. Paraguay tuvo tres representantes que fueron Cerro Porteño, Guaraní y Libertad. Guaraní dio vergüenza e hizo 0 puntos en los grupos, mientras Cerro Porteño y Libertad avanzaron como los líderes y asimismo siguieron con vida después de octavos de final tras una victoria del Ciclón contra Estudiantes de La Plata y Libertad frente a Fluminense, siendo la única edición de este milenio donde hubo dos clubes paraguayos dentro de los 8 mejores de América. Sin embargo, acá tuvo que caer eliminado Libertad a manos de Vélez, mientras Cerro Porteño siguió con vida tras vencer a Jaguares de Chiapas. En semifinales, dentro de los 4 mejores de la Copa Libertadores, se terminó su participación tras ser eliminado frente al Santos de Neymar. 2019-2011, 2 ediciones donde los clubes paraguayos en plural protagonizaron la Copa Libertadores. Bueno, fueron uno de los protagonistas. Chile. ¿Cuál fue la mejor participación de los clubes chilenos en el presente milenio? Chile, como máximo, pudo meter a 2 clubes a octavos de final, dentro de los cuales diría que la edición 2012 fue la más destacada. En aquella oportunidad, Chile tuvo 3 representantes: la Universidad de Chile, la Universidad Católica y Unión Española. Y todo iniciaría con estos 3 clubes clasificados a la fase de grupos. Unión Española fue el último tras vencer a Tigres de México en la fase previa. Próximamente terminarían punteros en su grupo por encima de Bolívar de La Paz, Junior de Barranquilla y la Universidad Católica de Chile también. Por otro lado, la Universidad de Chile sería otro puntero tras acabar arriba de Atlético Nacional, Godoy Cruz y Peñarol de Uruguay. 2 clubes chilenos dentro de los 16 mejores de la Copa Libertadores. Sin embargo, la Unión Española sucumbió contra Boca y quedó eliminado, pero por otro lado la U de Chile no desentonaba. En octavos venció a Deportivo Quito, en cuartos de final venció al Gumarelo por la tanda de los penales y se terminaría su participación tras ser eliminado por Boca en las semifinales. Hasta ahora, la mejor edición de la Copa Libertadores para los clubes chilenos en este milenio. Ecuador. ¿Cuál fue la mejor representación de los clubes ecuatorianos en Libertadores? No postularía la edición del 2008 pese a que la liga salió campeón, sí merece una mención honrosa y por eso estoy hablando de esa Copa Libertadores ganada por liga, pero de ahí tenemos a las ediciones del 2017 y 2020. Por un lado, el 2020 también hubo un hito en el fútbol ecuatoriano en Libertadores, y es que por primera vez Ecuador metió a 5 representantes a una misma edición. Lo otro fue que también por primera vez se metieron a 3 representantes a los octavos de final. Fue una participación sobresaliente de los clubes ecuatorianos. Por otro lado está la edición del 2017 donde Emelec y Barcelona avanzaron a los octavos de final. Las coquetas perderían en la tanda de penales frente a San Lorenzo, mientras el ídolo se haría un nombre como el matabrasileños. Se cargó a Botafogo en grupos, a Palmeiras en octavos, a Santos en cuartos y ya para semifinales caería a manos de Gremio. Sin duda, el Barcelona de Guillermo Almada, después de la Liga del Patón Bausa, el segundo mejor plantel ecuatoriano de este milenio. Barcelona de Almada sí clasificaba en los octavos de final del Mundial de Qatar en lugar del Ecuador de Alfaro. Solo verdades. Uruguay. ¿Cuál fue la mejor representación de los clubes uruguayos en Libertadores respecto al presente milenio? Destaco la participación de Peñarol en el 2011. La final fue una instancia que los clubes uruguayos últimamente no pisan de manera asidua, pero en un aspecto más variopinto, tienes a las ediciones del 2009, 2007 y 2002. ¿Me creerían si les digo que hubo 2 clubes uruguayos en cuartos de final en las ediciones del 2009 y 2007? Una completa locura de los clubes uruguayos. En 2009 incluso Nacional avanzó a semifinales, pero particularmente me quedaría con la edición de la Copa Libertadores del 2002 como la mejor participación de los clubes uruguayos en el presente milenio. En el 2002 los representantes de Uruguay fueron Peñarol, Nacional y Montevideo Wanderers, y por primera vez 3 equipos uruguayos se clasificaban a octavos de final desde la fase de grupos. Ojo, desde la fase de grupos. Peñarol puntero por encima de Nacional de Quito, San Lorenzo de Argentina y Real Potosí de Bolivia. Por otro lado, Nacional de Montevideo pasaba como segundo por atrás de Monarcas Morelia y encima de Vélez y Sporting Cristal. Por último, Montevideo Wanderers clasificaba como segundo por atrás de Boca y encima de Santiago Wanderers y Emelec. Lo particular no es solo que los 3 únicos representantes de Uruguay en la Copa sigan con vida, sino también que tenían más representantes en octavos que brasileños, argentinos, colombianos, paraguayos, etcétera, etcétera.
es algo completamente insólito. Ya para los cuartos de final quedaba eliminado Montevideo a manos de Peñarol por vía de los penales y Nacional le ganaba a América de Cali, los dos más grandes de Uruguay dentro de los 8 mejores de la Copa Libertadores en el 2002. Ya en esta instancia el Carbonero sería eliminado por penales ante Sao Caetano y Nacional caería por la mínima frente a Gremio, acabando así la participación de los clubes uruguayos en el 2002. Por cierto, que un uruguayo me diga ¿qué significa que no ni no? Siempre escucho el Uruguay que no ni no, Nacional que no ni no y no sé qué es. Bolivia. ¿Cuál fue la mejor participación de los clubes bolivianos en este milenio? La anterior década se vistió como el mejor periodo de los clubes de Bolivia en los últimos años por Copa Libertadores. Yo tendría que escoger entre el 2017 y 2014, donde hubo 2 clubes bolivianos en unos octavos de final. La diferencia es que en el 2014 se llegó a semifinales y hubo un puntero de grupo. Entonces hablamos del 2014. Bolivia tuvo a 3 representantes: Bolívar de La Paz, el Tigre de Achumani y Oriente Petrolero, el equipo más antimacista de Bolivia. Sin embargo, Oriente cae en la fase previa, quedando con vida a los 2 clásicos rivales de La Paz. Bolívar avanza como puntero por encima de León de México, Flamengo de Brasil y Emelec, mientras el Tigre en su grupo avanza como segundo. Octavos de final, los 2 más grandes de Bolivia dentro de los 16 mejores de la Copa Libertadores. Más se terminaría la participación del Tigre tras caer por penales a manos de Defensor Sporting, mientras Bolívar no desentonó. En octavos se enfrentó a León, en cuartos a Lanús de Argentina y en semifinales se acabaría su participación al ser eliminado ante San Lorenzo, el futuro campeón. Perú. En este milenio lo más lejos que llegó un club peruano en Libertadores fue Real Garcilaso en 2013, quedando dentro de los 8 mejores de la Copa Libertadores. Pero si nos referimos a un aspecto más variopinto, esa sería la edición de la Copa Libertadores 2010. Los representantes de Perú fueron Universitario, Alianza Risa y Juan Aurich, y Perú metió a 3 equipos a la fase de grupos tras una victoria del equipo de Chiclayo en fase previa. A partir de ahí, continuaron con vida la U y el equipo Rayas, clasificando a los octavos de final. Dense cuenta la magnitud de todo esto. Alianza a octavos de final. Ese día se iluminó el fútbol de Perú para que este equipo payasístico pise una siguiente ronda. Pero ya en octavos cayeron a manos de la U de Chile. Alianza quería robarle a la U, pero se hizo justicia con el gol de Seymour, mientras Universitario caía por la tanda de penales frente a Sao Paulo en el Morumbí. La mejor Libertadores para la Liga Peruana en el presente milenio. Venezuela. Hay 2 ediciones donde los clubes mamagüevos llegaron a cuartos de final. En 2009 fue Caracas y en el 2004 Deportivo Táchira. La Liga Venezolana en este milenio nunca metió en una misma edición a 2 clubes a los octavos de final. Eso está muy difícil para los hermanos venezolanos. Tendría que escoger una edición y esa sería la Copa Libertadores 2004. Básicamente porque Venezuela estuvo cerca de tener a 2 clubes en octavos, además de la gran presentación de Deportivo Táchira. En el 2004 los representantes mamagüevos fueron Caracas, Deportivo Táchira y Unión Atlético Maracaibo. Por un lado, Caracas acababa tercero en su grupo y era eliminado. Deportivo Táchira clasificaba como segundo por atrás de River y encima de Deportes Tolima y Libertad de Paraguay, y el equipo de Maracaibo también acababa segundo por arriba de Vélez y Fénix de Uruguay y abajo de Once Caldas. Pero según el sistema de juego en aquella edición, los 4 peores segundos lugares debían armar un repechaje para que solo se clasifiquen 2, y es ahí donde Maracaibo queda eliminado a manos de Barcelona de Guayaquil, quedando Deportivo Táchira con vida y metiéndose a los 8 mejores de la Copa Libertadores tras vencer a Nacional de Montevideo. Su participación culmina en cuartos al ser eliminado por Sao Paulo. Esto fue todo por hoy. Denle a la campana para que les llegue la notificación de los videos. Asimismo pueden suscribirse, que ya estamos apuntando a los 200.000 seguidores. Es algo a lo que yo ni siquiera pensaba llegar cuando creé el canal, porque yo con 50.000 seguidores me conformaba, pero 200.000, no puedo creerlo.